Las historias del bilingüe ahora tienen voz. Anécdotas, experiencias, invitados, recuerdos y conversaciones sobre todo lo que forma parte de nuestra comunidad. Un espacio para conversar, compartir y descubrir las historias que se viven dentro y fuera de nuestras aulas. Entre Pasillos, un podcast del Colegio Bilingüe San Ramón. Qué gusto tenerlos esta noche, ¿verdad? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted, Jaime, Gema? Todo bien, aquí estamos. Qué dicha, me alegro mucho. Bueno, cuéntenos, ¿en qué año estuvieron ustedes en el cole? Cuando le preguntan a uno eso ya comienza mal, porque ya van a saber la edad que uno tiene, ¿verdad? Bueno, sí, Jaime, más o menos. Yo estuve desde el 87, que fue que comenzamos con primer grado. Yo fui, de hecho, primera generación de colegio. Ajá. Y la graduación fue en el 97. En el Del 97. 87 al 97. Sí, puede ser que yo ingresé en preparatoria, ahorita no preciso, tal vez en el 89, pero soy generación 2000. Generación 2000. Yo no, yo entré hasta el colegio. Yo entré en el 2000, a séptimo. Entré y eran grupos bastante pequeños, era bastante vacilón porque uno viene normalmente, yo al menos en el caso mío venía de una escuela pública. Ajá. Tenía 20 compañeros, habían 5 o 6 grupos del mismo grado y llegué al colegio y éramos 14. Sí. No, sí, pero súper eran bastantes. Sí, éramos el grupo más grande del colegio en ese momento. Sí, porque yo me acuerdo que el grupo mío, bueno, se mantuvo muy parejito tanto en la escuela como en el colegio, pero fuimos 10 personas. Entonces, claro, interactuamos muchísimo, se hacían unos lazos lindísimos y siempre éramos los mismos viéndonos todas las caras, ¿verdad? Pero llegamos a tener grupos de, ¿qué fue? El grupo más chiquito creo que fueron 3. 3. Sí, hay una foto por ahí de 3 graduados. Y ya de ahí creo que comenzamos a crecer y a crecer y a crecer hasta lo que somos hoy en el colegio. Hasta lo que somos hoy día. Y creo que hoy es muy lindo porque hoy vamos a conversar de ustedes que son padres de familia del cole, pero que fueron exalumnos también del colegio, ¿verdad? Entonces es como esa parte tan familiar, ¿verdad? Que conservamos hoy en día. Sí, claro, es el amor. Sí, a la institución y ahora ver a sus hijos crecer, pues dentro de la misma institución también. De verdad que le hace mucha ilusión verlos a ellos participando, interactuando y todo lo que hoy hay en el colegio. Es que en aquel momento no había nada. Si me permiten contar un poquito dónde comenzamos, era donde estaba lo que era la escuela normal, que era la parte del instituto. Y cuando el colegio comenzó como una rama de lo que era el San Paul, que era un colegio que estaba en Belén. Y éramos muy poquitos grupos, ¿verdad? Y me acuerdo de lo chiquito que era, que nosotros para jugar en los recreos teníamos un pasillo que estaba como clausurado. Y entonces en ese pasillo que estaba clausurado agarrábamos una bola y nos metíamos como 3 grupos a jugar fútbol adentro de ese pequeño pasillo. Claro, aquello era como un campo de batalla, ¿verdad? La bola pegaba por todo lado, las paredes eran cerradas y uno salía, pero era trapo lo que salía del uniforme, ¿verdad? Después de haber estado metido ahí en ese pasillo, pero lindísimo. Sí, claro. ¿Qué más recuerdan ustedes de su etapa como estudiantes? Que va, nosotros éramos un grupo muy pequeño. Sí. Éramos un grupo, al final egresamos 11 estudiantes, pero en general es como dice Jaime, fuimos muy constantes desde chiquitos, ¿verdad? Los que se mantuvieron, porque casi que nos volvimos familia en el proceso, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que es algo muy bonito en el colegio porque se genera esa familiaridad con todas las personas, no solo en el grupo de uno, sino que yo tenía amigos en todos los grupos porque éramos tan poquitos que yo sabía que Gema era compañera de mi hermana y conocía a la generación que seguía y era como muy familiar. Y yo creo que eso es algo que uno quiere replicar en los hijos de uno. Ese ambiente que es un ambiente controlado, que todos son amigos y que ojalá, a mí me gusta mucho cuando yo me topo a algún compañero mío y yo lo veo y digo, todas las cosas que pasamos juntos. Sí, claro. Porque a pesar de que yo entré en séptimo, éramos muy unidos, éramos un grupito muy pequeño y éramos curiosamente 7 hombres y 7 mujeres. Entonces siempre eran los 7 hombres para arriba y para abajo. Entonces creo que es una experiencia que fue muy bonita y a mí me gustó tanto que decidí meter a mis hijos en el colegio. Sí. O justamente por esa razón. Por esa razón. Sí, el cole y la escuela, por lo general, uno siempre guarda recuerdos muy lindos de los compañeros. Y siempre hay algunos con los que uno hace un poquito más de química, ahora con otros. Y ahora en este cole, que como ustedes decían, son grupos tan pequeños, pues era más la unión todavía, ¿verdad?
Claro. la cercanía entre ustedes. ¿Qué recuerdan, digamos, del cole de esa época, de ustedes? ¿Qué recuerdo tienen ustedes? Así que usted diga, yo me acuerdo cuando una historia. Mira, era tan pequeñito, ¿verdad? Que Ajá. eran las aulas estas, nada más. Entonces no teníamos, bueno, había un patio central, pero era todo en cemento. Y si usted se caía ahí en ese patio central, quedaba, pero era en puro pellejo vivo. Era como pasarse una lija, bro. Sí. Entonces, lo que hacíamos era que salíamos a esa esquina, digamos, donde uno dobla hacia la salida de la radial de San Ramón, Ajá. y ahí nos íbamos a jugar. Entonces, yo me acuerdo de estar jugando en esa zona béisbol. Ahí aprendí yo a jugar béisbol. Entonces, solo un compañero tenía un bate. Entonces, ese era el bate que todos usábamos. Que ¿verdad? todos les prestaban. Claro, Sí. y aquello era pura tierra, puras Sí. matones de ese zacatón que había por todos lados, pero ahí nos íbamos a jugar y era la felicidad Pero qué lindo, ¿verdad? de todos jugando Sí, ahí. claro. Y yo diría que éramos tan poquitos, no sé si a ustedes les pasaba, pero al ser tan poquitos, si querías hacer un equipo de fútbol, ¿había qué? Sí. No, ni siquiera alcanzábamos para el equipo de fútbol todos juntos, ¿verdad? Si queríamos hacer un equipo de básquet, éramos todos jugando en el mismo equipo de básquet. Y así nos llevaban para todos lados. Y de feria éramos tan poquitos que éramos malísimos jugando, ¿verdad? Entonces llegaba uno a jugar allá en, no sé, voy a decir, La Unión o lo que fuera, y se topaba con un equipo buenísimo y terminábamos con marcadores de, no sé, 8-9-0, ¿verdad? Sí. Y así fue ahora, así fue siempre. Claro, y ahora regresamos, yo veo la infraestructura que hay en el colegio y la veo lindísima, veo lo que están logrando hacer los equipos y lo competitivo que se ha vuelto. Y yo digo, pucha, qué orgullo, ¿verdad? Ver el cambio de cómo fue variando en el tiempo y ya tener gente suficiente para hacer las cosas. Y cómo el mismo cole se va integrando en todo, bueno, el colegio, escuela y todo. Porque cuando hay partidos en el cole, da gusto ver a los chiquititos bailando, ¿verdad? Entre tiempos y todo el mundo apoyándose. Eso es muy lindo. Sí. Al fin y al cabo se vuelve como una familia, que es lo que somos. Se hace una camaradería lindísima. Sí, muy bonito. ¿Usted? Sí, claro. Geme. Los juegos estudiantiles en Sí. los que yo participaba eran los de campo traviesa, porque ya cuando nos migramos de donde es, desde hacia hacia donde estamos ahorita, ¿verdad? Nos ponían a correr la milla por todo el terreno alrededor. Entonces de ahí uno se volvía experto en campo traviesa. Yo particularmente participaba en esto, ¿verdad? Porque nos metían ahí por el bosque y bueno, y entre otras cosas que me acuerdo, eran los proyectos extraclase, que era embellecer, ya sea con zacate, una mesa, digamos, el exterior del aula, ¿verdad? En el que uno estaba asignado, ¿verdad? Para empezar a embellecer el cole, ¿verdad? Porque, como dice Jaime, cuando nos migramos hacia donde está el colegio ahorita, pues, ¿verdad? Eran solo las aulas, ¿verdad? Todo era un barrial. Entonces nos tocaba a nosotros embellecer las paredes, embellecer el exterior, ¿verdad? Y sí, definitivamente llegamos negrititicos a la casa. Sí. En el caso mío ya había un poquito más de estructura, Ajá. pero igual el gimnasio de abajo no existía. No existía. Entonces era un planché chorreado con 2 canchas de básquet. Ahí ya era un poquito más evolucionado, Ajá. pero igual éramos malísimos en todos los Sí. deportes porque no había gente. Ajá. Entonces, en aquel entonces yo me acuerdo que los compañeros míos y otras personas del grado superior hicimos un equipo de básquet y nosotros nos creíamos que éramos buenísimos, Sí, no sí, había sí, entrenador, sí. no había La nada. actitud era lo principal. Exactamente. Y llegaban así, el patriarca, Sí. o llegaban a otros colegios, que es que a medio jugar, porque en ese entonces ni siquiera había torneos, ni partidos, ni nada específico. Y o sea, los partidos eran una broma, Ajá. porque nosotros éramos malísimos. Y ya cuando uno ve los equipos y ve el desarrollo que se ha hecho, es más, yo tenía muchos años de no ir al colegio hasta que entró mi hijo. Y yo llegué y vi las estructuras y dije, ve, ahora sí pueden jugar básquet. Ahora sí, ahora. Y lo que decía Gema, yo con mis compañeros nos íbamos a explorar en el famoso bosque. El bosquecito. En el Sí, bosquecito, sí. que era de donde está la cancha, ahora donde están los parqueos, para adentro y nos íbamos a caminar. Y yo no sé ni qué hacían los profesores, porque de ahí uno se perdía Así. horas Sí, en sí, el hasta almuerzo. Sí, Uno hasta pasaba pero el frío era, ahí. sí, Ajá. pero era ¿verdad? diferente tal vez porque no existía ahora tanta malicia y se disfrutaba mucho hasta Claro. esos espacios, ¿verdad? Sí, era muy divertido, la Ahora verdad. uno siente un poquito más cuidado, ¿verdad? Tiene un poquito más cuidado cuando un chico se pierde ¿verdad? No lo encontramos, pero antes no, antes era demasiado lindo. Sí, no habían casas. Exacto. Entonces, ahí, antes de
que ahorita se llama calle Italianos. Ajá, ajá. Ahí no habían casas, Ajá. habían muy poquitas casas y en la parte de abajo y era una calle de tierra. Entonces cuando íbamos a correr la milla, bajábamos por ahí y nos llevaban a caminar ahí por las musas y llegábamos más o menos como a la entrada de las musas y nos devolvíamos. Esa era la milla para nosotros. Y luego nos perdíamos en el bosquecito y nos íbamos en la hora del almuerzo. Entonces fue una época muy, Sí, muy bonita, muy bonito. porque casi no había nada. Ahora uno llega y es otra cosa Es completamente. otra cosa. Claro, se volvió uno creativo también, ¿verdad? Sí, Sí. yo he escuchado algunas historias, no creo. Nosotros teníamos, el juego que había era una carrucha esas de alambre, esas grandotas, ¿verdad? Y Las de entonces, madera, de las de madera, madera, exactamente. sí. Y yo me acuerdo que ahí, bueno, matamos cantidad de hormigas con una lupa, ¿verdad? Ay, no. Y le ponía, sí, claro. Además, yo no sé cómo nos quedamos ciegos de estar viendo la luz esa concentrada, ¿verdad? Y la carrucha la teníamos llena de nombres, ¿verdad? Por todo lado también ese era el juguete de uno en ese momento. Te escucho ahora decir que cuando llegaste, que ya habían por lo menos las canchas de básquet ahí, cuando nosotros estábamos lo que había era tierra. Sí, era tierra. Tierra, Exacto. puro barro. Yo me fui cuando recién acababan de hacer la casita abajo donde estaba preescolar, pero eran solamente los 2 pabellones, un solo nivel y la Así. casita abajo. Eso fue lo último que yo vi cuando salí. Y qué emoción regresar años después con los enanos de uno. Bueno, nosotros estuvimos varios años afuera de Costa Rica y cuando regresamos y metimos a los chicos ahí, yo fui a ver las instalaciones y yo decía, pero ¿dónde estoy? O sea, ¿a qué hora pasó todo esto? Qué belleza, ¿no? Qué maravilla que la gente haya tomado esto con esa misión, visión y crecimiento, ¿verdad? Encantadísimo y además de eso, agradecido, yo creo, del esfuerzo de tanta gente que estuvo atrás apoyando al colegio, ¿verdad? Precisamente eso les iba a preguntar. ¿Qué se siente ahora regresar ustedes al cole, pero como papás, ya no Claro. como alumnos, ¿verdad? ¿Qué sienten ustedes? A mí en lo particular, algo que me ha impresionado, y de hecho tengo que admitirlo, cuando Javi y Juli Confesar, empezaron nos va a confesar. Sí, totalmente. confesar. en prekinder, ¿verdad? Que nos mandaban a hacer presentaciones y yo decía, santo Dios, o sea, ¿verdad? Ellos estaban súper bebitos, Sí, 3 años. sí. Y entonces, ahí ya con el tiempo, ¿verdad? Los veo ahora, digamos, en actos cívicos hablando y yo digo, pero qué facilidad, ¿verdad? O Sí, sea, qué orgullo. Sí. qué lindo. Yo digo, Sí, eso y no- aunque tal vez sean tan bebés, ¿verdad? Los Claro. pongamos porque en materno también se ponen a hacer presentaciones, ellos ya se van exponiendo y van Claro. perdiéndole el miedo. Claro. Y ya lo van viendo como algo completamente normal. A mí eso Sí. ha sido lo más impactante, porque yo creo que, digamos, ya cuando uno entra a la vida laboral, Sí. ¿verdad? ¿Cómo cuesta perderle Sí, el miedo, ya sí, sea a sí. hacer, ¿verdad? Exposiciones, hablar en público? Hablar en público. Y ellos ya, digamos, por ejemplo, ya en escuela es ¿verdad? Una seguridad al hablar, a dirigir el auto cívico sin miedo ahí, Y ¿verdad? el orgullo que se No, siente, muy ¿verdad? lindo, Y muy el lindo. orgullo que se siente cuando verlos así Honestamente, hablar con seguridad. es una de las cosas que a mí me ha impresionado y es muy lindo saber que ellos ya han desarrollado sus habilidades. Esas habilidades, claro. Sí, ciertamente es la primera vez que yo llegué, como les decía ahorita, es esa nostalgia, ese sentimiento lindísimo y tras de eso, como decía Jaime, el desarrollo que se ha generado en el colegio, así como dice Gema, ver al hijo mío Gabriel en el Spelling Bee y en el Soletreando y ahorita todos los desarrollos que se hacen, las diferentes actividades, cosas que no existían cuando nosotros estábamos, era inglés y las materias. Claro, hay que reconocer algo que yo siempre es algo que yo le dije siempre a mi esposa, es que uno de los puntos claves y más representativos del colegio bilingüe es el inglés. Para mí fue una herramienta muy buena Sí, claro. y que justamente eso es lo que yo quería en mis hijos. En su momento nosotros teníamos a la parte de reading and writing y la parte de listening and speaking y nada más. Ahorita con Gabriel yo veo que hacen el Spelling Bee y tienen sus presentaciones y está Science y está esto y está lo otro y yo Y digo, ellos se emocionan con esas competencias. Sí, claro. Para ellos Claro. es toda una, digamos, toda una aventura. entonces esa parte es la que yo siento que no solo genera nostalgia, sino también emoción de saber de que los cambios han sido muy positivos y de ahí al punto de que uno quiera tener a los hijos ahí. Por supuesto, porque uno piensa en el futuro de ellos. Y ahora el inglés pues es básico, ya no es como antes, ¿verdad? Que era el que lo tenía, pues era un plus, ahora es una necesidad, ¿verdad? Entonces, pues tenerlos en el cole es una maravilla en ese sentido. Sabemos que van a salir completamente preparados, por lo menos en ese área. Y claro, y salen certificados. Completamente. O sea, eso ya es algo para la carterita ahí, Sí, ¿verdad? El sí. currículum que es invaluable, Sí. definitivamente. ¿Qué Yo- sintieron? Perdón, don. Yo digo que nosotros
por lo menos Gemma y yo casi que somos tercera generación. Porque de los papás de nosotros fueron los que... No, es cierto. Ya porque, está diciendo porque, intimidades. te digo por qué, porque digamos, yo hablo mucho con papi del cole, ¿verdad? Ajá. Y papi tiene ahorita 73 años. Y papi me cuenta de las conversaciones, los pleitos, cómo podían hacer para que se diera el colegio, ¿verdad? Y tu papá también estuvo muy involucrado con la construcción del colegio, cuando nos pasamos para San Pedro y demás. Y papi lo que me decía a mí es, yo fui a la universidad, me llegaba a las clases de anatomía y yo no sabía nada de inglés. Y yo me enfrentaba con aquellos libros de anatomía y no entendía nada, porque todo estaba como en chino para él, ¿verdad? Y decía, yo no quiero que esto le pase a mis hijos. Y ahí comienzan con, bueno, no solo él, habían varias personas en ese momento buscando cómo unirse para lograr el colegio. Y yo creo que la visión que tuvieron es impresionante. Hace unos días fue el Día de los Abuelitos y papi fue. Y papi no se lo creía. O sea, él se estaba en el auditorio, ¿cómo se llama? En el gimnasio. En el gimnasio. Y él veía todo lo que estaba ahí y él decía, bueno, pues de alguna u otra manera, una de las primeras semillitas la pusieron ellos. Y él se siente tan orgulloso de ver lo que hoy es el colegio, ¿verdad? Sí, claro. Y nosotros lo agarramos ya cansado. Fuimos, digamos, los pioneros en echar a las primeras generaciones de salida, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Pero hay que reconocer también que para atrás hay gente que tuvo mucha visión y mucho amor, la verdad, porque fueron momentos muy difíciles en aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué sintieron ustedes el primer día que fueron a entregar a sus hijos al colegio, que los fueron a llevar? Tiene que haber un sentimiento ahí, ¿verdad? Unas emociones encontradas, volver al cole, pero ya no como alumnos, sino como papás, y dejar a los pollitos, ¿verdad? En el cole. Sí, tal vez es como a ver, uno agradece todo lo que, digamos, el cariño, ¿verdad? Y también el grado de preparación con el que uno se egresó del colegio, y así ¿verdad? Uno quisiera que ellos lo vivan tan intensamente, ¿verdad? Que sean igual de colaboradores, ¿verdad? Inclusive con los profesores, para que puedan alcanzar ¿verdad? Ese mismo nivel de, a ver, no sé, siento que es más como una disciplina, ¿verdad? Porque el colegio más siempre se ha caracterizado por esa excelencia, ¿verdad? Y mucho, bueno, en los tiempos de nosotros se criticó mucho que era academicista, ¿verdad? Que no había mucha formación deportiva, pero finalmente ahora no solo excelencia, sino también, ¿verdad? Se apoya en varias ramas, ¿verdad? Que es una formación integral. Entonces yo digo, no, de ahí salen poderosos ahora, egresados del colegio bilingüe, no solo en la parte académica, sino también con un montón de habilidades adicionales que yo realmente, digamos, creo que es un gran plus. Vieras que, como antes les decía, cuando yo llevé a mi hijo, lo primero que hice fue darle un tour y contarle todas las historias. Eso les iba a preguntar. Sí. Tienen que haber anécdotas que ustedes les hayan contado a sus y yo propios le hijos. contaba, porque en mi familia, mis dos hermanos mayores, los dos estuvieron en el colegio. Y entonces ahorita les contaba que cuando yo llegué en séptimo, mi hermano se portaba súper mal. Era conocido. Y yo me acuerdo de una profesora de sociales que se llama Sonia Murillo. Y el primer día de clases me senté, toma lista, dice, Daniel Zúñiga, otro Zúñiga. Y yo dije, yo no puedo empezar así, o sea, no puede ser que el primer día de clases yo ya esté tachado porque mi hermano se porta mal. Pero de ahí en adelante, obviamente, yo hice mi propia ruta, mi propio camino en el colegio. Entonces lo primero que yo hice cuando fui con Cristian, fui y le di un recorrido y yo le decía, aquí hacíamos las presentaciones, aquí yo pasaba jugando, antes no existía nada de esto, y empecé a narrarle todas las cosas que no existían y las cosas que hacíamos cuando íbamos a la soda, que antes eran unos chinos. Entonces los famosos chinos. Doña Ana. Y entonces les contaba la historia de cómo pasaba todo. Fue muy bonito, la verdad para mí fue muy especial volver al colegio después de tantos años y decir, vea todo lo que ha cambiado. Y aún así tener la oportunidad de contarle a mi hijo en ese momento todo lo que yo había pasado ahí. Y fue muy bonito, la verdad. Yo tal vez no
no pasé tantísimo tiempo en el colegio como ellos dos, pero sí me marcó bastante porque me gustó. Ciertamente la educación fue muy buena y marcó mi vida en muchos aspectos. Sabes que ahora que hablas de doña Sonia, yo creo que esa es otra característica del colegio. Y es que los profesores se ponen la camiseta. Sonia era como la mamá de nosotros. No, ella fue la guía de nosotros varios años. Y Sonia nos llevaba a todo lado. Nos fuimos con ella. Era la generación favorita de doña Sonia. Ah, eso no sé, eso no lo sé. Sí, eso definitivo. Eso es envidia, ¿verdad? No, yo siempre me llevé bien con ella, pero definitivamente era la generación favorita. Pero mira, cosas que yo le reconozco a Sonia. Sonia nos llevaba a San Jerónimo, nos llevaban a todo lado, a la casa de ella en San Jerónimo, nos íbamos como grupo a quedar ahí en un fin de semana, sí, o sea, era lindo esa interacción. Sí, yo creo que sí, Jaime. Y cuando había... La casa de ella. Bueno. A mí tampoco me No, llevaron. y cuando había, por ejemplo, un tiempo que una compañera mía la estaba viendo difícil, en estudios sociales en particular, y Sonia se puso la camiseta, le ayudó, y yo sé que ella hasta el día de hoy está súper agradecida porque se ponían, como te digo, o sea, de verdad se lo tomaban a pecho. Iban a ayudarte, iban a sacarte adelante, iban a hacer la diferencia. Y yo creo que de los recuerdos lindos también que yo tengo, no son solamente los compañeros, es que era todo el profesorado, la interacción que teníamos, era lindísima. Y me imagino que después tal vez se mantuvo igual, o no sé si ya fue un poquito menos personalizado, pero con nosotros era espectacular eso. No, doña Sonia siempre fue increíble, siempre fue muy aplicada, y como le digo, mi papá vacilaba mucho porque doña Sonia fue profesora de mi papá también, hace muchos años. Y entonces luego me decía, mira, también fue profesora de mi hermana y de mi hermano, y luego mi profesora. O sea, de otros Zúñiga, más para atrás. Sí, por eso. Entonces, eso es lo bonito, que en serio los profesores se ponían la camiseta. En el caso mío fue la teacher Tamata, me imagino que también. sí, la conocieron. Ella impermeó la cultura estadounidense en el colegio bilingüe porque en ese momento ella celebraba el Thanksgiving y Halloween, y le tenían un aula específica solo a eran dos en ese momento. Era Eve Kolitsky y Tamata. Entre ellas dos y se ponían la camiseta también al 100%. Eran increíbles. Sí. Entonces yo me acuerdo el Thanksgiving, estar haciendo comida. Nosotros sí fuimos a la casa de Tamata. ¿verdad? Sí, pero nos llevó a varios grupos. Varios grupos. Al Thanksgiving, y hacían comida, y fue una ahí época no muy había bonita. tanta preferencia. Exacto. Tamata a nosotros no nos dio clases, nos dio Eve. Pero por ejemplo, el primer contacto con El Señor de los Anillos y con El Hobbit fue a través de Eve. Sí, y eso fue, no sé, 20 años antes de que sacaran la primera película, ¿verdad? Es cierto. Entonces, realmente te enseñaban cosas que uno ni se imaginaba. Uno estaba nada más con lo que decía el ministerio, de lectura a nivel de español. Y ella no, ella se lo tomaba con una pasión. Aparte que yo me acuerdo que Eve todo el día, a todas horas, tenía un libro en la mano. Es cierto. Y se lo impregnaba a uno esa cultura de ir a leer, ¿verdad? Ahora, vos preguntabas sobre anécdotas. Yo creo que en todo momento éramos medios torteritos, ¿verdad? Me imagino. Yo tenía un compañero. Que tiene algunas historias ahí. Tenía varios compañeros interesantes. Que eran torteros, ¿verdad? Había uno, no voy a decir el nombre, pero comenzaba con Juan. Y me acuerdo una vez que estábamos celebrando, puede haber sido como noviembre, a punto de salir, y pusimos el arbolito de Navidad. Y estábamos todavía en el edificio de la escuela normal, la parte del instituto. Y le dijeron, no juegue. Teníamos a doña Flor de profesora. Y Flor era estricta, pero como vos no tenés una idea, ¿verdad? A mí más de una vez me mandó la dirección, pero no le digan a mis hijos. Y estábamos jugando en el recreo y decía, no se acerquen al arbolito porque ese arbolito hay que cuidarlo. Y se ha metido Juan Andrés detrás de aquel árbol. Ya ni modo, ya está en el agua. Y se ha metido Juan Andrés detrás de aquel arbolito pegando una carrera. Y es más, el cucurucho estaba inclinado porque tocaba el techo. De alto que pues era, se ha caído el arbolito hacia el frente, encima de todos los escritorios, y se desbarataron en la mitad de los adornos que tenía puestos. Mira, Juan Andrés se quedó así. O sea, no se podía mover del susto de lo que había pasado, ¿verdad? Sí, pero al final esta risa le dio a doña Flor, ¿verdad? ¿Qué le iba a decir? Sí, claro, ya. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Echar la torta. No, ya no hay nada que hacer. Y al final los estudiantes se vuelven como hijos también de los profesores. Entonces hay muchos que si para uno como papá es un orgullo ver a un hijo sobresalir o ganar un campeonato, lo que sea, hasta para un profesor también. Cuando usted
se ha puesto, digamos, a ayudarle mucho a un alumno y usted lo ve salir adelante, como usted decía, ¿verdad? Entonces se vuelve como muy maternal, porque De acuerdo. son orgullos también de los profesores ver a sus alumnos salir adelante. Sí, totalmente. Sí, no, y Totalmente en de esos acuerdo. momentos, digamos, doña Flor daba matemáticas, español, sociales, ¿verdad? Y era, ¿verdad? Entonces, por eso fue tanta la familiaridad, porque los profesores estaban un montón de tiempo con nosotros. Sí, claro, es como otra ¿verdad? mamá, digo yo. Exacto, Sí. entonces así, digamos, así nos regañaban, así nos Sí, exigían, sí, ¿verdad? sí. Pero sí, no, definitivamente los profesores se vuelven como la mano derecha de los padres de familia Sí. en estas etapas, ¿verdad? Sí. No, y es una experiencia muy bonita porque los profesores a uno lo recuerdan con cariño. Sí, claro. Yo por hace muy supuesto. poco me topé a una profesora de español y ella llegó y me saludó y me dio un beso y un abrazo. Era la profesora guía de nosotros. Y yo dije, qué vacilón que todavía se acuerda de nosotros, que todavía ella recuerda y me dijo, ¿y cómo está fulanito? ¿Y cómo está sutanito? Y yo, ahí estuvimos conversando y yo decía, qué vacilón. Y han pasado años desde que nos graduamos y aún así ella tiene todavía ese cariño de recordar hasta por nombre y apellidos muchos de los estudiantes y preguntar cómo están, cómo está la familia. Entonces siento que eso es hasta la parte bonita dentro del colegio. El hijo mío que ya se graduó, que ya salió del colegio, él todavía hay profesores que recuerda con cariño, que dice, es que ese profesor sí me marcó. Me marcó. Ajá. Y es curioso porque durante la pandemia fue cuando estuvo todo este tema complicado y las clases virtuales, y aún así hay profesores que lograron marcar una diferencia aún en la virtualidad. Claro. Y yo digo, qué curioso, o sea, si logran penetrar en el corazón de las personas, Sí, claro. al punto de que lo siguen recordando durante muchos años y se cuentan historias y sigue siendo esa parte Sí. bonita. De hecho, hay muchos profesores que yo aún recuerdo también, y para mí es el profe. El profe, a pesar de que ya tal vez es un adulto mayor, ¿verdad? Y yo, profe, ¿cómo está? Profe, Claro. ¿cómo le va? Y ¿verdad? Y se mantiene como ese cariño Ujú. durante el paso del tiempo. Totalmente. De acuerdo. Sí, sí. Sí, de hecho yo también me topé el otro día a doña Gloria de Achalo, Ajá. de Mate, y a un Sergio, A un Sergio. famoso un Sergio, sí. Todos los tres eran sumamente exigentes, ¿verdad? Pero no, digamos, yo los vi y yo dije, ay, mírenlos ahí donde están, ¿verdad? Y eran los tres juntos, yo dije, qué suerte, ese día fue mi día de suerte, definitivamente. Fueron personas que lo llevaron a uno a otro No, nivel. y todavía, Gemma, todavía sigue marcándolo a uno. Ah, no, total. Cuando uno habla con ellos y Sí. las anécdotas y los recuerdos, o sea, todo sigue dando vueltas, ¿verdad? Claro. Chalito le ha dado clases a mis hijos. ¿De verdad? Ujú. Sí, Chalo fue el que me hizo a mí amar las matemáticas, porque Sí. yo no era así tan fan. A diferencia de mis hijos, ¿verdad? Que sí son bastante fan de matemáticas, pero a mí me costaba. Y Chalo me dijo, no, vea, Gemma, es que usted tiene que practicarlo, 1000 veces, practíquelo. Y de hecho así fue. 9º año fue mi impulso hacia las matemáticas y fue gracias a que Chalo, ¿verdad? Me dio ¿cómo se llama? La estrategia, ¿verdad? Para amar las matemáticas. Sí. No, ellos son profesores que lo marcan a uno. Para mí, Gloria Calvo, era profesora de química. Yo creo que fue la profesora que más me marcó a mí. Sí, claro. Sí, pero bellísima persona. Y también creo que fue la primera persona donde llegué a tomar un traguito en la casa de ellos. Porque Preferencia. sí. Definitivamente, Yo o sea. estoy muy segura. ya Hacía ahora sí, hacía un Jaime. amaretto con, Ya ahora sí, Jaime. con jugo de naranja buenísimo. No, pero es curioso porque ahorita que mencionaba lo de leer, nosotros, el tema de los Señores de los Anillos, Harry Potter Así y Marita Orlich, que es esa profesora de español, yo a veces critico porque yo le decía al mayor mío, ¿cómo usted no se ha leído la Odisea? ¿Cómo no se leyó el Quijote? El Quijote, sí. ¿Cómo no Sí. se leyó Era eso? obligatorio, era Ajá. obligatorio, sí. Y Marita llegaba y decía, hay un quiz todas las semanas de tantos capítulos del Quijote, delen. Y era obligatorio, entonces, y en ese momento no habían resúmenes, el internet era limitado porque tras de ser otra época, era léaselo, punto. No hay resúmenes, no hay trampas, no. Y esas son de las cosas que a uno le enseñaron. Yo sé lo que específicamente Marita en 10º me dijo, usted tiene demasiadas faltas ortográficas en la redacción, no tilda nada. Y empezó a hacerme todas las semanas redacciones y redacciones y redacciones, hasta que cuando yo hice el examen de bachillerato, mi redacción no tenía faltas ortográficas. Y yo dije, qué curioso, o sea, Qué porque bonito. ella se esmeró en que yo me esforzara en esa área.
Y sí, tuve que presentar en décimo porque era muy estricta. Sí. Y era muy, muy buena, pero era muy estricta. Y me decía, no, o lo hace de esa manera, o igual se va a quedar. Y es curioso porque aprendí a las malas. Pero se ponen la camiseta. Sí. Se identifican con el estudiante, lo sacan adelante, saben que es por un bien superior que van a tener después cuando salgan y se enfrenten a la vida real, ¿verdad? A todo lo que se encuentran allá afuera. Entonces te están dando todas las herramientas, te están dando toda la estructura, la valentía, eso de poder hablar en público, Claro, como decías vos antes, eso es definitivamente tremendo. Para mí es algo que yo, inclusive ver los estudiantes de décimo y undécimo, digamos que yo digo, o sea, realmente a mí me ha dejado impresionada, pero eso tiene, ¿verdad? Tiene una raicita que se va cultivando desde prekinder. Desde chiquititos, sí. Claro, entonces se les ve la seguridad, ¿verdad? La soltura. Todo, ¿verdad? Mira, la naturalidad. papi me decía una vez, pucha, yo creo, o sea, nos contaba después, ¿verdad? Que él pensaba que había perdido la plata porque mi hermana no hablaba nada, ¿verdad? Pero nada de inglés. Y un día se fueron a hacer un viaje a Estados Unidos. Y dice que cuando llegaron allá, estaban en un counter, no sé qué estaban tratando de negociar algo, si era con aerolínea o no sé si era en el hotel, ¿verdad? Pero que él no entendía lo que le estaban diciendo. Y estaba mi hermana a la par. Y dice que de pronto vuelve mi hermana para arriba, comienza a hablar y se volvió la traductora. Ahí resultó que sí era una chachalaca y que sí sabía hablar inglés y que entendía todo lo que le estaban diciendo y le resolvió la vida a papi en aquel momento. Claro, pero papi en la vida la había escuchado hablar inglés antes de eso. Y ahí se dio cuenta que no, que sí había servido el tiempo que le habían dedicado y el esfuerzo y demás, ¿verdad? Pero yo creo eso, realmente te da las herramientas y cuando tienen que brotar, brotan. claro. ¿Qué significa para ustedes volver a confiar en la institución, pero ahora como papás? Yo creo que más bien es ver cómo apoyarles, ¿verdad? Porque definitivamente ahí están los profesores, ¿verdad? Que ellos son los maestros, los líderes, ¿verdad? Entonces a nosotros, yo en lo personal digo, bueno, si el profesor pide tal cosa, vamos en esa línea, ¿verdad? Porque ya hay toda una estructura detrás, ¿verdad? Diseñada para el éxito de ese año, o de que ese profesor tiene tales objetivos. Eso definitivamente hay todo ¿verdad? El tiempo, ya hay una persona capacitada para eso. Entonces yo desde donde estoy como mamá trato de apoyar lo que los profesores, ¿verdad? me recomienden, me sugieran cómo mejorar, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad? Porque como yo digo, todo es una constante, en la vida todo es una constante y el éxito se basa en eso, en lo que uno hace diariamente. Y ya si los profesores están ahí, ¿verdad? Liderando todo el proceso, todo el aprendizaje, pues lo que le toca a uno es ser constante con ellos para el mayor éxito de ese año. Yo siento que también una de las cosas que me hicieron a mí inspirarme o pensar que el colegio bilingüe era la mejor opción fue mi experiencia personal cuando yo salí y empecé a trabajar. El tema del inglés. Todo está en inglés. Sí. Y gracias a Dios hoy existe inteligencia artificial, traductores, un montón de cosas y herramientas. Pero antes no existían ese nivel de herramientas. Entonces saber inglés y estar muy por delante del resto de los compañeros que estudiaron exactamente lo mismo, sí marcó una diferencia. Porque tal vez yo tenía compañeros que eran muy inteligentes, muy buenos, pero si salía una oportunidad o salía algo en inglés, no lo podían tomar. Usted tenía un plus. Exactamente. Entonces ahí fue donde a mí se me abrieron puertas y empecé a tener mejores oportunidades. Y yo, mientras veía que mis compañeros de universidad estaban sacando cursos de inglés y estaban haciendo cosas para intentarse adelantar, porque en ese momento el colegio bilingüe era el único colegio en todo Occidente que daba inglés y un muy buen nivel de inglés tras de eso. Ahí fue cuando yo dije, definitivamente esas herramientas son las que yo le quiero dar a mis hijos, porque así como estábamos conversando, la disciplina, el inglés y esa estructura siempre se mantiene. Ahorita el hijo mayor mío entró en el tecnológico y ya él tenía cálculo aprobado porque lo sacó en el colegio. El nivel de inglés bastante alto, entonces él ya pasó por suficiencia todos los inglés. Y todas las materias y información importante de su carrera viene en inglés porque él está estudiando ingeniería de materiales. Entonces, eso es justamente lo que yo quería, darle esa oportunidad, ese valor extra a él, para que cuando él se saliera del colegio y entrara a la universidad, que es una etapa de independencia,
él tuviera esa herramienta para poder desarrollarse en la vida y más adelante optar por becas, optar por salir del país, que muchas veces las limitaciones del idioma hacen que mucha gente quede pegada en ese punto, ¿verdad? Que se pierden esas oportunidades. Exactamente. Ahora, yo creo que siguiendo la pregunta que vos decías, uno también lo que siente es una responsabilidad para con el colegio. O sea, lo que nos están entregando es un legado. Y la pregunta es cómo nosotros hacemos que ese legado siga. Y que sea otra vez, son 43 años ya. O sea, ¿cómo hacemos para que sean otros 40, 50 años adicionales y que después sean los hijos de uno los que están llevando a los chiquillos de ellos al colegio, ¿verdad? Pero es eso, es un legado, hay una responsabilidad de uno como padre de asegurarse también de que, lo que vos decís, apoyarlos para que los profesores realmente puedan cumplir con su misión con los enanos de uno, ¿verdad? Exacto. Y a veces hay que jalar las orejas también. Totalmente. Y así como se las jalaron a uno. Yo me acuerdo, Sonia también me la jaló a mí varias veces, pero ese es... Pero usted era el preferido, Jaime. No, No, yo pero de esa preferido. generación yo creo que la cuidaba mucho. Sí. O sea, Sí. yo creo que, a ver, hay que ver los dos lados, porque uno como papá tiene también que tomar la responsabilidad. O sea, los chiquillos están en el colegio, están con los profesores, van a aprender, pero también hay que uno en la casa reforzarles, ayudarles, asegurarse que están ahí ellos también, a Dios rogando, pero con el mazo dando, dicen, ¿no? Exactamente. Entonces, esa responsabilidad es la que yo también siento con ellos, ¿verdad? Para que puedan seguir esa vivencia linda que sacamos linda. todos ahí. Bueno, hablemos un poquito del colegio de antes y del colegio de ahora. ¿Qué diferencias ven ustedes? Sé que hay muchas, digamos, pero Sí. quiero escucharlas. Bueno, tal vez comienzo yo. Como Sí, las dale. plazas de tierra, los barriales, Nosotros, las cuando canchas. estábamos allá en el centro, Ujú, jugábamos en la Plaza Central básquet. ujú. Y entonces no habían de estas cosas de ahora. Los aros de básquet los tienen unas cosas lindísimas que se pueden doblar y no sé qué. No. Nosotros teníamos 2 columnas. Y entonces en cada columna había atornillado un tablero con el aro básquet. Y la gente lo que hacía para poder llegar a hundir la bola Ajá. era que se paraban, se venían corriendo, se pegaban un brinco, ponían el pie encima de la columna y entonces se agarraban del aro poder básquet llegar. y la podían hundir. Así era como la gente lo hacía. Claro, aquellas eran las 2 columnas más sucias de todo el colegio, ¿verdad? Me imagino, ahora no, ¿verdad? Ahora en la no, escuela ahora ya tenemos tiene- controles, bajamos, subimos, acomodamos. Se puede ajustar, hay Se de ajusta práctica aritos perfectamente. adicionales, Ajá. hay graderías para los que quieren ver afuera. Ajá. No, en aquel tiempo eso era impensable. Claro, la cancha de fútbol, digamos. Bueno, para todos los hombres egresados, ver esa cancha de fútbol, la cancha techada es, ¿verdad? Debe Yo el ser- primer día dejé los zapatos ahí y me metí a jugar. Claro, sí, claro. Y Tal el cual. comedor también, nosotros comíamos, ¿verdad? En el aula ahí, bueno, O donde Doña Ana. Sí, donde Doña Ana nos metíamos y era por turnos porque no cabíamos Exacto, todos. o sí, sea, correcto. Era un vacilón, sí, Exacto, claro que me el acuerdo. comedor es otra cosa. Ah, sí, el comedor es una de las cosas que yo dije, esto es otro nivel. Es más otro nivel, sí. cuando a mí Gabriel, el hijo mío, me dice, es que yo tengo que ir a hacer fila para los microondas y comemos aquí y allá y cierran las aulas. Y yo decía, qué vacilón. Hubo un momento en el que ni siquiera había microondas. Yo estaba pensando en eso. Cuando yo estaba en séptimo, Con era termitos, con termitos. Era eso, tal ajá, cual, o termitos. comer Cierto, donde cierto. Doña Ana, Ajá. o llevar un termo de Un termo, comida ahí, sí. que si a uno Caliente, sí, caliente. O sea, tiene que No, ser no. de estos que guardan el calor. los grandes. Sí, pero ¿verdad? era un pozón Ah, que grandísimo. ahora son Eso te iba a decir, termitos vete para atrás. chiquititos, ¿verdad? Los Eran cheritos. termos de 3 pisos. De 3 Ajá. pisos. Entonces en uno estaba el arroz y los frijoles, en el otro estaba tal vez algo más ahí La como- carne, y la la carne. ensaladita por separado. Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo clarísimo que nosotros en el aula traíamos todos de la casa. Pero había un compañero que no. ¿Verdad? Pablo Esteban. Pablo Esteban normalmente no traía comida. Y pasaba, no sé si se acuerdan de Piri, uno que vendía empanadas. Ajá, las ¿verdad? empanadas. Y cuando veíamos, entraba Pablo Esteban con 2 empanadotas y todos nosotros con el termillo y Pablo con las empanadas. o traían un almuerzo de la gaviota, recién Óigame, hechito ahí la gaviota. yo sí me acuerdo que nosotros le comprábamos a Piri empanadas Qué por rico, una sí. ventana. Sí, Por una sí, ventana, sí, ¿verdad? sí. De comprar, ¿verdad? Entonces él se ponía ahí. y Hacía el uno negocio en el Hacía el cole. negocio, Sí, claro, sí, sí, sí. pero por una ventana, no era Ah, no, por la Piri, puerta. Piri por la puerta pasaba. oficial. Sí. Por es la que era puerta el oficial negocio no de todo era. el montón de Bueno, pero chiquillos. es que Piri es Piri hasta el día de hoy, ¿verdad? Las Sí, empanadas claro. de Piri Siguen siendo. siguen siendo una Y delicia. fijo le pasó que usted agarraba el termo, no lo lavaba el viernes Ay, y no. se le Ay, olvidaba a sí. uno y era el domingo la mamá de uno, ¿dónde está el termo? Y uno llegaba y esa hediondez, porque ya eran termos plásticos tras de eso. Ajá, Y yo decía, yo no quiero llevar comida ahí. sí. Estaba parcialmente vivo aquello. Ajá.
Entonces uno lavando y echándole y mi mamá, pero es que ¿por qué lo deja todo el fin de semana? Y de ahí, ya cuando aparecieron los microondas, yo dije, esto es una bendición. Ya llevar la comida y meterla en el microondas, para mí eso ya era el plus más grande. Y eso que los microondas llegaron al colegio cuando yo estaba como en 10º, una cosa así. O sea, yo ya estaba viejo, digamos, dentro del colegio. Porque antes de eso era todo con el termito y la cuchara y ese olor horrible del plástico. Éramos comida. Generaciones muy resilientes, ¿verdad? Porque nos acomodábamos ¿verdad? todo. A todo, Se adaptaban a lo que totalmente, había, sí. sí. Y es que en San Pedro no había nada. Sí. O sea, en algún momento, una anécdota Exacto. vacilona, yo me iba a escapar del colegio porque yo quería jugar de el Zúñiga, entonces. Ajá. Ah, sí, el Zúñiga. Ya Se entendí, les salió el Zúñiga, apellido, ya sí, entendí. claro. Ya, Y ya yo voy tenía, entendiendo. uno de mis mejores amigos era Roberto. Y yo le dije a Roberto, escapémonos. Yo me acuerdo que eran como las 12, 1 de la tarde. Y empezamos a caminar de San Pedro hacia el centro de San Ramón. Empezamos a caminar, íbamos lentísimo. Y cuando ya íbamos más o menos como por la UCR, nos topamos las bucetas. Y el mismo chaval que nos llevaba, no sé, "Ey, los llevo". Entonces nos volvimos a montar en la buceta y nos devolvimos para el colegio. O sea, fue el escape más... Sí. Más Más corto y Sí. pésimo de la Sí. historia. Pero mi mamá nunca se dio cuenta porque nadie se dio cuenta. Simplemente nos fuimos. Y yo dije, qué curioso, que esas eran las tortas y lo malo que uno hacía. Pero sí, el colegio ha cambiado algo increíble, digamos. No, ¿Qué? pero eran tortas, pero como decís vos, muy moderadas, ¿verdad? Muy moderada, sí. Sí. No, el espacio para hacer ejercicio era los alrededores. Los alrededores en la carretera, se corría la milla, Y la milla, de tener razón, era campo traviesa. claro, era puro campo travieso, Sí. por las calles de San Una Pedro. vez nos llevaron a nosotros a hacer un tour al hogarcito. Y en ese viaje iba un compañero que se llama Marco Antonio, ¿verdad? Y entonces nos pusimos a jugar con todos los chiquillos para arriba y para abajo. Estábamos lindísimos aquella cosa, ¿verdad? Y habían unas cañas de India. Y entonces nos pusimos a meternos ahí en las cañas de India a correr. Y habían como son tan delgadillas, ¿verdad? Hay espacios en medio de las cañas. Y entonces paso yo rapidísimo por una caña, pasa otro compañero rapidísimo por otra, como a la derecha, ¿verdad? Y en eso vemos que viene Marco Antonio, ¿verdad? Y pasa, y acaso que pasa. Se quedó pegado. O sea, como imagínate que hubiera tenido como una mosca en una telaraña, ¿verdad? Como que venía volando y de pronto se queda así pegado. Y volvemos a ver, y resulta que en medio de esas dos cañas de India, habían alambres de púas. No, Parecía como despegar a Cristo aquello, ¿eh? uy, no, pobrecito. No, ese día sí fue súper triste, pero uno andaba jugando por todo lado. Eso es lo que uno hacía parejo, ¿verdad? Y no estaba pensando en nada de las cosas. Pero bueno, ahí. Aunque estamos muy amena en la conversación, vamos a ir cerrando un poquito, ¿verdad? Pero primero quiero que me cuenten así. Voy a hacerles preguntas rápidas y no lo piensen, nada más contestan. El profesor que más recuerdan con cariño. Posiblemente Chalo. Chalito. Chalito. Sí. ¿Qué más? Ay, Támata y Gloria Calvo. Ujú. Pero es que dijo profesor. Ah, profesor. ¿Profesor hubiera- o profesora? si hubiera dicho profesora- No, profesor o profesora, el que usted recuerde con más cariño. Ah, bueno. Profesora, doña Gloria. Y dígame por qué así rapidito. Es que todo es Gloria. Gloria era tan especial, era dedicada, era perseverante con nosotros, no nos dejaba nunca, o sea, era increíble. Y digo, Como no una era la mamá. única, Ujú. pero Gloria era súper especial. Nosotros éramos los hijos de ella, así nos veía Sí, ella. sí, y así los ve uno también, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, no, y aparte que era una persona muy exigente, ¿verdad? Académicamente Ah, sí. muy exigente, pero era muy respetuosa, ¿verdad? Y siempre con su tonito ahí, ¿verdad? Lineal, no subía ni bajaba, era lineal, ¿verdad? Una cara ahí, pero siempre... Un ojito, una mirada, y usted sabía que ya. Exacto. No, y los experimentos chivísimas. Sí, era una Sí. persona... En el caso mío, Támata. Porque el tema del inglés para mí siempre fue algo difícil porque como yo venía de una escuela pública, Sí, claro. entonces siempre fue complicado. Y ella me tuvo la paciencia, De adaptar. me daba el tiempo y antes no existían niveles de inglés como existen ahora, sino que era dele. Va al grupo A o grupo B o algo así era. Y a mí, como eran tan poquitos, me dijeron no, de una vez. Y entonces Támata tuvo muchísima paciencia y creo que era una persona muy especial y una persona que marcó a muchos de nuestras generaciones. Se los marcó. Exacto. ¿Lugar favorito del cole? ¿Y por Uy. qué? Tal vez el bosquecito era muy bonito para ir a conocer. Y nuevamente, cuando ya nos pasamos para allá, es que no había nada, era la carucha que te decía, afuera de las aulas. Ajá. Sí, era la aventura, la Sí, aventura. sí.
¿sí? Y bajaba ya uno hasta la zona del bosque. Y antes de eso, el callejón ese que te decía, el cerrado, porque ahí eran patadas y para todos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando estábamos allá, era vacilón ir a jugar ahí. Claro, terminábamos suavititicos, pero muy vacilón. Sí, llegar al río, del bosquecito. Al río. Sí. Esa parte muy bonita, sí. ¿Verdad? Llegar al río del bosque. Exacto, Mucha inclusive a veces aventura. nos decían, no puede pasar el río, es solo hasta el río. Y uno decía, ok, pero uno llegaba al bosquecito. Sí. Yo creo que también el bosquecito. Y cuando la cancha estaba abajo recién, porque era tierra, y cuando estaba recién hecha, que era un planché de cemento, pasábamos ahí todos los recreos. Entonces creo que esos dos lugares son los que uno, al menos El yo bosquecito recuerdo más. ganó entonces. El bosquecito ganó. Sí, es que era lo que teníamos para definitivamente. hacer, sí, claro. Sí. Una actividad que recuerden así con mucho cariño. O la que más esperaban. Te puedo decir la que no me gustaba. A mí no me gustaban mucho los actos cívicos. Pero yo creo que actividades en aquel momento, tal vez cuando salíamos a hacer temas de deportes, pues íbamos todos juntos. Entonces era un vacilón, ¿verdad? Y bueno, ¿sabes cuál me gustaba mucho? Las excursiones. No, siempre y, son una y- aventura, no, y- sí, y el Día de claro. la Familia. Sí. Los días de la familia siempre eran Cierto. bonitos. Sí, porque se hacía en la finca de Don Dimas. Mira, en Achambonada, que es la finca de Don Dimas, Ajá. donde Quesada también se hicieron varias. O sea, hubo como una secuencia no era una, eran como 10 lugares diferentes donde se fueron haciendo. Pero eso sí eran muy bonitos. Y las actividades y las carreras de sacos y Cierto, la cierto. participación con los papás era muy bonito, la verdad. El Thanksgiving, yo creo que esa era una Es cierto. actividad muy bonita también. Sí, porque la teacher Tamata nos llevaba a la casa. Ajá. Ajá, a Y cocinar. y cocinábamos. Sí, a cocinar. Ajá, entonces. Los famosos pepinillos, nos ponía a hacer pepinillos en jarro. ¿Ah, sí? También, sí. Qué rico. Sí, entonces esa era de las actividades que más me Que gustaban. más les a mí. gustaban. Sí. Bueno, una palabra que los define a ustedes como estudiantes. Una palabra que nos Una define palabra, como solamente estudiantes. El suyo es Zúñiga, ¿verdad? Sí. Sí. Por ahí. Uy. Qué buena pregunta, no estoy seguro. No crea, yo limpié el apellido. Sí, usted lo limpió. Sí, yo- Yo estoy segura de eso. Yo después Con de lo los de las años- capas estoy, ¿verdad? No tan segura, pero sí, bueno. sí, Yo creo eso que- ya no voy a- sucede en el Yo creo que colegio. yo era desordenado hasta decir basta. No, A lo mejor esa. De los Elizondos, disciplina y verdad, Sí. esfuerzo y dedicación, Sí. definitivo, sí. Sí. Elizondo Cerveras ahí. Las generaciones. Bueno, y una palabra que para ustedes defina el CBCR de hoy en día. Una palabra. Yo diría que propósito. O sea, yo siento que el CBSR tiene propósito y tiene impacto. Y, Eso está bonito. y lo me sigue gusta, haciendo. sí. Y en Sí. crecimiento también. Sí. Grandeza. Yo le sí. agregaría el amor. No, eso El amor definitivo, sí. definitivamente. Sí. El compromiso. Ujú. Sí, o sea, el colegio sigue estando comprometido con sacar excelencia de la región, con darle herramientas a la gente, con realmente ayudarle a los estudiantes. Sí, sí. Y Definitivamente eso- una formación integral. Sí, hay propósito ahí. Sí. Totalmente. De acuerdo. Bueno, para mí fue un gusto haberlos tenido esta noche, haber compartido con ustedes, haber escuchado tantas historias tan lindas y creo que para todos también. Muchas gracias. Muchas No, gracias gracias. por Muchas gracias, Martín, invitarnos. por A invitarnos. ustedes por venir. No, más bien. lindísimo. Qué lindo volver a verlos Sí. también. Sí, sí, de acuerdo. Sí, genial. Espero que sea la primera de muchas. Aquí los volvemos Así a esperar. será, así será. Ujú. Y el Zúñiga me parece que ya quedó limpio, está ahí. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí Todavía, vamos. todavía tenemos a la más pequeña en Las materno. otras generaciones. Debe haber Que alguno- ahí va limpiando. Debe haber algunos escritorios que digan Zúñiga por Sí. ahí, o quién sabe dónde están los writings on the wall, ¿verdad? Sí. Pero no, ahí vamos. Bueno, muchas gracias a todos. No, Gracias. buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, ¿ah?